Hola, ¿qué tal a todos los seguidores de la revista Economía? Los saluda Eric Jiménez y el día de hoy se encuentra conmigo el doctor José Cueto, quien es fundador y director del LATAM Coaching Network, con quien vamos a tener una interesante entrevista sobre diversos temas, pero antes que nada le quiero dar la bienvenida. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola Eric, muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar, vamos a tocar distintos temas, pero quiero darle énfasis en lo que es la preparación de los equipos ante la incertidumbre, ¿no? Y en ese punto, doctor, ¿cómo definiría hoy en día el gran reto de los líderes frente a un entorno que está marcado por la incertidumbre y el cambio constante? En ese sentido, ¿cuál es su visión? Bueno, yo creo que lo principal es aceptar la incertidumbre como parte del proceso, ¿sí? Es como parte del trabajo cotidiano. Entonces, para ese sentido, una de las cosas más importantes de un líder es, por un lado, la adaptabilidad, y luego podemos explorar un poco más qué significa esta adaptabilidad, pero por otro lado, la capacidad de poder conectar siempre con su gente, ¿no? Poder transmitir la visión de la empresa y unirlos a un equipo que esté completamente alineado. La incertidumbre usualmente genera desalineación en los equipos o la toman como algo negativo dentro de la organización, pero más bien se puede interpretar también como un reto constante de seguir avanzando. Las personas cuando conectan con el reto se motivan incluso más y se mantienen más atentas y más conectadas con aquello que están haciendo. ¿Qué habilidades específicas debería cultivar un líder para poder liderar un equipo que pueda estar adaptado a cambios constantes en escenarios imprevistos? Bueno, lo principal que hay que hacer como líderes es empezar por uno mismo, ¿sí? Uno tiene que sentirse cómodo navegando en esta incertidumbre. Si es que un líder quiere que el equipo, buscar apoyo en su equipo, ahí perdimos. Porque más bien lo que tenemos que lograr es que los líderes transformen la visión de la empresa y que normalicemos la incertidumbre como un reto constante e incluso puede ser un desafío apasionante para el equipo si es que lo hacemos bien. Entonces, la autoconciencia emocional del líder es muy importante. La capacidad de conectar con su equipo y movilizarlo, inspirarlo es muy importante. Y para esto tenemos que ser personas resilientes, tenemos que ser personas adaptativas, desarrollar también lo que es la inteligencia emocional y la capacidad de innovación constante. Muchos líderes forman a sus equipos generando ser una resistencia, pero esta resistencia puede ser un arma de doble filo o ¿cómo lo ve usted? Mira, cuando un líder prepara a su equipo para estos periodos de incertidumbre o adaptabilidad, lo primero que pasa en el cerebro de cualquier ser humano es, oye, si hay incertidumbre, yo estoy corriendo peligro. Entonces, en la medida que ese pensamiento automatizado de estoy corriendo peligro dentro de mi organización siga sucediendo, lo sigan teniendo los miembros del equipo, ahí se va a generar resistencia. Entonces, hay que combinar, primero, hay que normalizar la adaptabilidad, hay que normalizar el trabajo en incertidumbre, hay que normalizar la innovación, para que eso lo tomen como parte de un proceso regular y no genere resistencia. ¿Qué metodologías o enfoques de coaching son más efectivos para entrenar un equipo en tiempo de crisis, transformación? ¿Cuáles son esas metodologías que usted considera más efectivas? Miren, hoy por hoy lo que está revolucionando el management es el liderazgo sostenible integral. El liderazgo sostenible integral es un modelo de liderazgo que se distingue de todos los demás porque, por un lado, trabaja las competencias, pero por otro lado, los indicadores de calidad. Y lo más innovador de este modelo es que trabaja el estado interno del líder como núcleo central. Entonces, uno puede tener capacidades, pero también necesitamos estar en el estado interior capaz de ejecutar esas capacidades. Es decir, la capacidad de expresar mis capacidades. Ese es el estado interno. Y ese estado interno es el que muchas veces se vuelve loco, se moviliza, te tensa cuando hay incertidumbre. Entonces, si logramos normalizar la incertidumbre y la innovación como parte de nuestro proceso, el estado interno del líder va a ser más estable y le va a permitir emplear las capacidades que ya se sabe que tienen. Entonces, el modelo de liderazgo sostenible integral nos permite tener una mirada completa y sistémica del líder y su equipo, la conexión con el equipo, con ellos mismos, con los clientes, las capacidades y el estado interno como un núcleo central. Bueno, hablando del liderazgo
e inteligencia emocional. La inteligencia emocional ha sido un concepto recurrente en el día a día, frecuente, pero quizá esté un poco aterrizado, ¿no? ¿Cómo se traduce en acciones concretas dentro del liderazgo diario este concepto de inteligencia emocional? Mira, la inteligencia emocional es un término bien interesante porque nos habla de la capacidad que tienen que tener las personas de ser conscientes de su estado emocional, de cómo les impacta y luego tener la capacidad de gestionarlo si es que hace falta. Entonces, conciencia de la emoción, claridad de cómo me impacta y luego poder gestionarlo. Entonces, eso tiene mucha relación con el liderazgo sostenible integral, porque en este modelo de liderazgo se trabaja para que las personas siempre estén conscientes de su estado emocional y cómo les está impactando. Y a partir de eso, cuando hablamos del líder que lidera el equipo, tiene que lograr aprender a gestionarse. Una vez que lo logra hacer, puede recién ahí, desde ese nuevo estado emocional, desde desde esas nuevas posibilidades, recién tratar de ir a conectar con el equipo. Entonces, la inteligencia emocional es una premisa básica, es una de las tres competencias claves en el liderazgo de hoy en día. ¿Cuáles son esos indicadores que te indican, que te mencionan, que te dan las señales que tendrías que fortalecer tu inteligencia emocional? Em, por ejemplo, hay muchos, los arrebatos de emoción, los pensamientos intrusivos. Muchas veces dentro de las organizaciones, nosotros como líderes sabemos que tenemos la competencia de dar un buen feedback, sabemos que tenemos la competencia de ser creativos, de comunicación, de escucha, pero sentimos que las competencias que expresamos en nuestra conducta cotidiana no están al nivel que nosotros sabemos que las tenemos. Entonces, cuando yo sé que tengo más capacidades y que por mi estado emocional eh, me cuesta ponerlas en evidencia, es que tengo que trabajar mi estado interno. Y ese estado interno se trabaja potenciando además la inteligencia emocional. Doctor, muchas veces los acontecimientos externos de la organización dentro del trabajo, ya sea contexto familiar, contexto cotidiano, amical, te afectan. Bajo esa premisa, ¿cómo se puede manejar esas acciones, esas determinadas acciones, para que no te pueda generar una consecuencia en el liderazgo y qué tanto tiene que ver con con la inteligencia emocional ello? Es una muy buena pregunta, pero tiene dos aristas, ¿no? Por un lado, las empresas, los líderes organizacionales, debemos saber que nuestro equipo tiene una vida después del trabajo, que parece una obviedad, pero muchas veces lo olvidamos. A veces sobreutilizamos el hecho de decir hay que ponerse la camiseta, que la meta, que por la empresa, pero uno de los indicadores de calidad del líder, en base al modelo de liderazgo sostenible integral, es la conexión con su equipo, saber qué les pasa, saber cómo se relaciona el trabajo con sus metas personales. Entonces, cuando el trabajador se siente observado, se siente visto, se siente comprendido, va y trabaja también con mejor ánimo. Y desde el punto de vista individual, eh, es súper importante que todas las personas que trabajan, en general, incluso papás, profesores, en general, todos como seres humanos, necesitamos darle foco y fuerza a nuestras propias capacidades de gestión. Entonces, las empresas tenemos que estimular el bienestar en nuestros colaboradores, no como un tema de buenas prácticas de recursos humanos, sino también como un tema necesario para que ellos rindan lo mejor. Entonces, a personas independientes, prepárense, fórmense. La salud emocional, la higiene mental es muy importante para el desempeño y para la calidad de vida. Y a las empresas hay que estimular en sus colaboradores estas capacitaciones o esta preocupación también por sentirse mejor. Con esto se potencia la inteligencia emocional automáticamente. Cuando una persona amanece feliz, tiene un buen día, las situaciones complicadas le afectan menos. En cambio, si es que tú ya de por sí tienes problemas, vas a ser mucho más sensible a tener impacto negativo en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, a partir de las situaciones complicadas. Entonces hay que elevar la conciencia y trabajar en el bienestar. En las ofertas de trabajo, doctor, se escucha frecuentemente el concepto de buen ambiente laboral, pero desde el punto de vista del líder, ¿cuáles son esos tips que usted mencionaría para generar este buen ambiente laboral, entre comillas, que siempre se menciona, ¿no? ¿Cuáles son esos tips que usted podría brindar a un líder? Bueno, lo primero es aceptar.
El ambiente de trabajo tiene que ser un espacio en donde las personas puedan expresarse libremente. Uno de los mayores problemas que encontramos cuando no hay buen clima laboral, o sea, de qué es lo que las personas se quejan, es que sus ideas no son bien recibidas, es que no tienen capacidad de expresión, es que están en ambientes rígidos en donde la única voz que vale es la del jefe, donde trabajas 8 horas, pero en la práctica terminas trabajando 14. Entonces, eh, al principio uno valora mucho el dinero que recibe para poder ir a un trabajo, para hacer un trabajo, ¿sí? Pero finalmente en la práctica cotidiana el sueldo que uno recibe ya deja de ser tan importante en el análisis de cómo yo me siento en ir a trabajar día a día. Entonces, los factores que más afectan esto son precisamente el tiempo de trabajo y la capacidad que tienen de expresarse las personas. Un líder sostenible, un líder que conecta con su equipo, un líder que reconoce su valor, es un líder que va a tener ambientes de trabajo que aunque sean exigentes en el día a día, porque los proyectos son muy importantes, la gente se va a vincular con él. Entonces, en resumen, ¿qué tips? Comunicación transparente, valorar las ideas de todas las personas en general, por más nueva, innovadora o difícil de aceptar que te parezca, ¿sí? Y, y por último, entender que aunque hayan días que hay que trabajar un poco más, porque hay proyectos que son de un día para otro, eso no puede normalizarse. Y tenemos siempre que tener en cuenta que cada miembro de nuestro equipo, el trabajo es simplemente una lista más de su vida, no es su vida entera. Bueno, Y hay que buscar herramientas que lo transmitan, ¿no? cambiando un poco de tema, hablando sobre la generación de nuevos líderes, ¿qué, desde su experiencia, qué rasgos puede observar de la nueva generación de líderes en Latinoamérica que los diferencie de los líderes tradicionales? Bueno, últimamente los líderes nuevos, los jovencitos, lo que valoran mucho es el bienestar y la horizontalidad, ¿sí? Pero esto también es un arma de doble filo, porque cuando hay un equipo que es liderado en la práctica por todos, básicamente no hay un líder claro. Entonces, lo que se tiene que más bien que trabajar en ellos es entender y formarse en liderazgo, en desarrollar personas, que no se sientan mal los líderes simplemente porque están ejerciendo alguna autoridad que también es importante tener. Entonces, los líderes jóvenes tienden a ver a todos muy de igual a igual y buscan la validación de su equipo y muchas veces se ponen por debajo de él o se van al otro extremo y tratan de ser muy rígidos. Entonces, en las nuevas generaciones de liderazgo que entienden y valoran mucho el bienestar, lo cual está muy bien, también tienen que aprender a liderar, a gestionar, a desarrollar esa parte dura del liderazgo que los líderes anteriores la tienen mucho, ¿sí? Y más bien lo que le faltaba es el bienestar y escuchar más. Ahora más bien nos hemos ido al otro lado, lo que hay que hacer es equiparar. Bueno, estamos frente a un mundo cada vez más volátil, doctor. Bajo eso, de cara al futuro, ¿cuál cree que será la cualidad decisiva del liderazgo, tanto en América Latina como en Europa? ¿Cuál cree esa calidad, esa cualidad decisiva que va a marcar un punto? La cualidad decisiva, para mí, es la gestión del estado interno. El estado interno es tu nivel de energía físico y mental para ejecutar lo que tú sabes que tienes que ejecutar. La información está disponible en muchos lados. Cada vez las personas son mucho más preparadas. Es decir, tenemos acceso a información, tenemos acceso a análisis, la inteligencia artificial nos da hasta muy buenos consejos, pero luego tenemos que ser la persona capaz de ejecutarlo. Entonces, este estado interno nuestro se puede afectar por conflictos en la mente. Por un lado, quiero hacer una cosa, pero por otro lado tengo miedo de hacerla. Por un lado tengo esta idea y por otro lado tengo esta que se opone. Entonces, ese conflicto interno le resta a los líderes la capacidad de ejecutar sus capacidades. También están los buenos hábitos, las relaciones con las personas. Son muchas aristas que impactan en este núcleo central, que es el estado interno y es lo que debemos de empezar a visibilizar, a priorizar y a desarrollar en las empresas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y por los consejos que nos ha brindado, los tips que nos ha dado para generar una generación y sobre todo, ¿no? Un liderazgo exitoso en estos momentos. Con gusto, Eric. El liderazgo sostenible integral es un camino de desarrollo.
que busca precisamente equiparar ambos elementos, ¿no? La parte de la calidad de vida, la calidad de las conexiones, que son los indicadores que sostienen el liderazgo en el tiempo, pero también la parte de las competencias concretas, las competencias duras, las competencias tradicionales. Y ambos elementos se potencian aprendiendo a gestionar el estado interno, ¿no? Así que muchas gracias por el espacio para poder compartir un poco de esto. Perfecto. Con nosotros estuvo el doctor José Cueto, quien es fundador y director de la TAM Coaching Network.